Hola a todos, bienvenidos a nuestro tablero de ajedrez de Mentes Ajedrez. En este canal estaremos viendo las mejores partidas actuales, partidas clásicas, antiguas. Estaremos viendo lo mejor de las aperturas, del medio juego, de los finales. En este caso veremos una partida que se jugó hace 2 días en el Campeonato de Europa que se está llevando a cabo en Macedonia, entre el jugador Aleksenko Kirill y Fernández Antonio. El primer jugador con un rating de 2644 de Rusia y el segundo de Portugal con un rating de 2405. Empecemos. E4, E5, caballo F3. Atacando el peón de E5, caballo C6 y alfil B5. Caemos en lo que es conocido como la apertura española. A6, alfil A4. Caballo F6, atacando el punto de E4, rápidamente nos enrocamos y alfil E7. Torre 1 defendiendo el punto de E4, B5, alfil B3 y D6. Hasta aquí todo es muy teórico. La otra jugada que se puede hacer aquí es enroque corto. Y aquí hay otras alternativas como lo es A4, la variante anti-Marshall, evitando el gambito Marshall. H3, otra forma de evitar el gambito Marshall. Y C3, que es la línea que permite el gambito Marshall, que después continúa con D5, peón por, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, amenazando el caballo de D5, C6 defendiendo el caballo, D4, alfil D6, torre E1 y dama H4 con un fuerte ataque. Esa es la variante del gambito Marshall, que después empieza con G3 y las negras hacen dama H3 para seguir la presión con un posible alfil a G4 en este momento y alfil E3 y F5. Esto es lo que se juega normalmente en este tipo de posiciones. Lo que nos interesa a nosotros es lo que se jugó en la partida, que fue D6, C3 rápidamente para hacer un posible D4 y expandirnos en el centro. Enroque corto. H3, jugada clave para ¿qué? Para evitar el salto del alfil de C8 para G4 y también rápidamente queremos sacar nuestro peón a D4 para expandirnos. Caballo B8, esta jugada también es muy típica en este tipo de posiciones de la apertura española, con el hecho y con el plan de hacer caballo de B a D7 y avanzar el peón a C5. D4. Estamos ejerciendo presión sobre el punto de E5. Ahora las negras tienen que defenderlo. ¿Cómo lo defienden? Con caballo D7. C4 se hace en esta posición. Se ha hecho jugadas como caballo BD2 también, aunque ahora C4 es la que se hizo y no es muy común de hacerla, que digamos. Ha sido jugada por varios jugadores muy buenos como Fischer, Nakamura, Tal, Svidler, entre otros jugadores, pero la jugada que siempre se juega aquí es caballo BD2 casi siempre. Entonces, las negras responden con alfil B7. La jugada principal aquí es C6 para defender el punto de B5, pero las negras defienden rápidamente y activamente atacando el peón de E4. Las negras lo defienden el peón y además amenazan el punto de B5 rápidamente. C6, defendiendo el punto. También se podía hacer B4 y después caballo D5, interesante posición para las blancas. A3, esta jugada es muy interesante también. ¿Por qué? Porque le da una casilla, un aire de respiro al alfil y además va a tener un plan que en las siguientes jugadas lo estaremos viendo qué es lo que trama el blanco.
torre a E8. Esta jugada es muy típica en la española por parte de las negras, con la idea de hacer alfil F8 y tal vez en algún momento hacer G6 y empezar a atacar aquí en este punto con algún E por D4. Dama C2, alfil F8 como decíamos, alfil a G5, clavando el caballo. Las negras no pueden tener alfil en G5, así que lo atacan con H6. Alfil H4 regresándonos y G5. No soportan las negras tener esa clavada, entonces lo quitan de ahí. Alfil G3 y la lógica caballo H5. Obviamente las blancas no pueden dejar que el caballo de H5 les coma en G3 porque le estaría quitando la pareja de alfiles y además le estaría doblando los peones aquí. La jugada que Kirill hace es alfil H2 para evitar ese ataque. Caballo F4. Ahora sí las negras empiezan a atacar, pero las blancas también tienen una buena posición. Torre a D1 para comunicar las torres y meternos en la columna DD. Tenemos unas fuertes amenazas después con D por E5 y entre otras jugadas. Dama E7. Alfil A2, como decíamos, nuestro plan principal es hacer B4 y A4. Un plan muy interesante de Kirill. Alfil G7 y B4, rápidamente expandiéndonos en el flanco de dama. Caballo F8 con la idea de hacer caballo a G6 y empezar a atacar con más piezas. Y A4, una jugada muy buena por parte de las blancas. A5, alfil por F4. Si vemos en esta posición es un enredo con estos peones, todos estos en la fila 4 y los del negro. También hay una posición muy enredada en este momento. Aquí las blancas no se apuran y hacen la simple alfil por F4. Ya después va a ver qué es lo que va a hacer con la posición en el momento del flanco de dama. G por F4. D por E5. D por E5. C por B5. A por B4. Vemos en esta posición algo importante. Si las blancas hacen B por C6, que es lo que se hizo, pero aquí las negras deciden comer en C3, estarían aquí perdidas por el simple hecho de que después de C por B7, dama por B7, alfil de 5, pierden la torre de A8. Sería una posición muy desventajosa. Entonces la única jugada que les queda de remedio a las negras es alfil por C6. Pero aquí nosotros las blancas o Kirill toma ventaja de esto y pone su caballo centralizado en la casilla de D5. Alfil por D5 y alfil por D5, amenazando la torre de A8. Torre a C8 y dama E2. Simplemente tengo la dama en una casilla muy tranquila. Mi plan es A5, A6 y coronar. Después, con el apoyo de las torres. Torre C5, torre C1. Rápidamente intentando cambiar un par de torres. Torre S8 y torre por C5. Torre por C5, torre a B1. La idea principal, amenazar este punto. Ahora, hay que tener cuidado con algunas amenazas como después de torre por B4, torre C1 jaque y la torre quedaría colgando. Caballo G6, ahora sí nos preparamos para ese tipo de amenazas y hacemos rey H2 para que no nos vengan con sorpresas. Alfil F8. Igualmente, aquí no podemos comer en B4 porque las negras comen en D5. Y esa sería una posición perdida para nosotros. Caballo E1 hace la más tranquila con el simple plan de hacer caballo D3.
y también dándole salida a la dama. Si se dan cuenta, los jugadores de este tipo de niveles, todas las jugadas que hacen lo hacen con un plan en específico. Y eso es lo que los caracteriza y es por eso que son los mejores del mundo. Torre a C3 y dama G4. Aquí hay muchos planes por parte de las blancas. El primer plan es amenazar dama por G6. Y el otro también es meter en algún momento caballo F3 y H4 y empezar el ataque. Además, este alfil está atacando muy duro por aquí. Tiene una posición muy buena las blancas, en la cual puede aprovecharla. En cambio, las negras tienen una posición un poquito más inferior, pero todavía puede luchar por algunas cosas. Dama G5 intentando cambiar las damas. Obviamente las blancas no lo van a querer y hacen dama D7, amenazando el punto de F7 rápidamente. Dama E7 defendiendo el punto. Dama F5 rápidamente otra vez atacando por aquí. Ahora ya no se pueden permitir las negras hacer dama G5 porque comemos en F7. En la partida se juega rey a G7. Torre por B4. Excelente jugada. ¿Por qué? Porque no puede comer la dama a la torre de B4 porque siempre está esta casilla débil. Torre C7 defendiendo, al punto de F7. Torre B6 metiendo otra pieza al ataque y caballo H4. Dama G4 jaque, caballo G6, caballo D3, otra casilla más al ataque. Ahora en este momento ejerciendo presión sobre el punto de 5, no en este momento, pero después puede haber un ataque muy fuerte. Torre C3. Esta jugada fue la que hizo que las negras perdieran. El módulo recomienda hacer dama G5, después de dama por, peón por A5. Las blancas están ganadas en este momento por tener el peón pasado, pero es mejor que la que se hizo en la partida torre C3. Aquí ustedes pueden poner en pausa un momento su pantalla y tratar de resolver este problema. Bueno, ya le pusieron en pausa. Ahora veamos la solución que se hizo. Alfil por F7. Una jugada de admiración. Hay ataque en todos lados. No puede comer con la dama porque te hago la sencilla caballo por E5 y este punto se queda muy débil. Por lo tanto, las negras pierden. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si haces rey por F7, de igual modo te hago dama por G6 mate. La siguiente jugada que yo te voy a hacer es alfil por G6 o torre por G6 o dama por G6. Cualquiera gana. Es una posición que está completamente perdida. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Les agradezco mucho sus recomendaciones, sus comentarios, sus opiniones, lo que piensan, qué es lo que les gustaría ver. Y nos vemos en una próxima edición. Gracias.